Madurar, eso se llama ser responsable. Ejercer la acción correcta para poder ser útil, para poder ser alguien de bien, ¿no? Y cuando lo hagas y sepas proveer y sepas trabajar y sepas echarle ganas, no cometer errores con los que vienen atrás, con nuestros hijos, con nuestras personas que dependen de nosotros, haciéndolas igual de inútiles o de dependientes, porque les das todo. Ten cuidado. Tienes tú que ser útil y tienes que aprender a dejarle a los demás ser útiles y que podamos hacer cumplir con un ciclo que Dios quiere que tengamos para poder ser útiles, ¿no?, en la obra de Dios. Para la obra y para la vida, Dios quiere que tengamos obras, acciones, ¿no? No nada más que estemos sin hacer nada para Dios o sin hacer nada para los demás, ¿no? Para mí. Entonces, Dios quiere que tengamos obras, no una creencia cristiana llena de teorías que yo nunca he vivido, ¿no? Te invito a leer junto conmigo Santiago 2:14, que podamos ponernos de pie, leerlo junto en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, donde dice: amados hermanos, dice Santiago, hablando de obras que tenemos que hacer. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y le dices: que tengas un buen día, abrígate mucho, cuídate mucho, aliméntate bien, pero no le das alimento, no le das ropa. Te la pasas orando, llorando, pero no haces nada. ¿Para qué le sirve? Dice el 17, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos de que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos hoy que nos hables y que en esta reflexión podamos ubicar, Señor, cuándo hay que hablar, cuándo hay que callar, cuándo hay que trabajar, cuándo hay que descansar, cuándo hay que hacer cada cosa, porque todo en su tiempo es hermoso y hay eternidad en ello. Ayúdanos, Padre, para ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo y que hoy podamos entender algo de parte de Él para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puedes tomar asiento. Hay veces que la gente se la pasa como bien: no, yo no puedo hacer eso porque soy cristiano, yo no puedo dejar de hablar de Cristo porque soy cristiano. No, pues tendrás que ser como la gente normal. Nosotros somos como los del mundo. Ay, no, te reprendo, pastor. Pues tú tienes 2 ojos, 2 pies, te da hambre, necesidad de trabajar, necesidad de estudiar. Igual que todos. No podemos pasarnos siendo la vida de aquellas personas que son religiosas. Es muy triste vivir así porque le caes mal a la gente. Es como un idioma que hablas. Imagínate que yo llego al trabajo con personas que no son cristianas y que le empiezo a decir: Dios te bendiga, hermano. ¿Cuál hermano? O sea, gloria a Dios, aleluya, vamos a trabajar hoy. Pues, si no, el cristianés es un idioma que nada más entendemos aquí nosotros. El otro extremo es que hables como en el mundo, en la iglesia, ¿no? Hay gente que dice: bueno, vamos a tener la conferencia el día de hoy en este auditorio. Pues no, o sea, este es un santuario. Y hoy no vamos a tener una conferencia, hoy vamos a buscar que la palabra de Dios fluya y tener esa alabanza. Es un culto, ¿no? Le dices la palabra culto a unas personas de afuera que no están relacionadas con nuestro ambiente y piensan que estás haciendo misas negras o algo raro, ¿no? Estos son del culto, ¿verdad? Nos vamos a matar todos un día, cuando pase el cometa. Y bueno, es que nos metemos en el ambiente cristiano y se nos olvida que somos personas normales. Como la Biblia habla de personas normales, ¿no? Entonces tenemos que amar al mundo, dice la palabra de Dios. Yo te pido, le estaba orando el Señor Jesús a su Padre, a nuestro Dios, y le dice: te pido que los tengas en el mundo, pero no que los saques del mundo, pero que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque tenemos en este mundo que relacionarnos con personas y tenemos que hablar de la vida, si quieres, no te metas a discutir política ni deportes,
Pero tienes que saber de eso, tienes que tener una conversación aparte de lo que es el ambiente cristiano. Tenemos que salir a captar gente para Cristo, ¿no? Una vez Jesús le dijo, ¿oíste de la noticia que se derrumbó allá una torre en Siloé, parece que, o no sé dónde, y mató a tantos? O sea, Jesús se documentaba, sabía de las noticias, sabía de todo. Y ese es Jesús. Imagínate, los grandes héroes de la fe no vivían en las nubes. A veces pensamos que Daniel hizo todo lo que hizo y soñaba revelaciones y todo. Y todos los días se levantaba con nuevas revelaciones y todo. Y ahí va Daniel, no va pisando el piso, va volando, ¿verdad? No, ese no era Daniel. A veces creemos que eran hombres especiales, eran hombres súper santísimos y se veían como transparentes a lo mejor o irradiaban luz. No, Santiago 5, lo leímos el domingo, dice que Elías era un hombre como todos nosotros, sujeto a pasiones. ¿Qué quiere decir? Que estaba Santiago asentando, así como Elías hacía milagros, los hacía de parte de Dios, pero él era humano igual que tú y que yo, ¿no? El padre de la fe, Abraham, se aventaba de repente sus mentiras. O sea, vino un enemigo y pensaba, este me va a matar para que casarse con mi esposa. Primero la deja viuda y luego se casa con ella. Entonces dice Abraham, no hombre, ella no es mi esposa, es mi hermana, ¿verdad? El cobardón, ¿verdad? Y ¿quién era Abraham? El padre de la fe. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, no crees que es una murmuración aquí a nivel de predicación. Lo que queremos asentar es que eran hombres que tenían miedos, que tenían deseos, que tenían ganas de divertirse, que tenían también ganas de amar a Dios, pero dentro de todo eso eran humanos. David era una persona que amaba a Dios con un corazón sincero. David amaba a Dios y Dios dice, Él tiene el corazón como yo lo quiero, conforme a mi corazón. Y se aventaba a sus cosas, ¿verdad? Se aventaba a sus pecados y sus errores, ¿verdad? Una vez contó al pueblo y dejó de confiar en Dios. No es que no lo amara, pero se equivocó y hacía cosas de rey. No estoy animándolos a pecar ni a ver a la vecina, ¿verdad? No ande viendo a la vecina, a menos que sea soltero y la vecina sea cristiana, también soltera, ¿verdad? Pero no le hagas como la que dijo la esposa, que le dice al esposo, oye, mira al vecino cómo quiere a su mujer y le da besos y la abraza y todo. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Dice, pues yo ni la conozco. Pero bueno, lo que me refiero es que hay gente súper religiosa que quiere, no sé, quiere vivir en las nubes, ¿verdad? Una vez una persona le habla a Emanuel y me llamó la atención, que le dice, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano? Gloria a Dios, aleluya, ¿cómo está? Y yo, bien, o sea, Emanuel, ¿verdad? Estaba hablando con Emanuel, y Emanuel, bien, estoy contento con su trabajo, hermano, gloria a Dios, aleluya. Y ya me di cuenta que era un pastor, ¿verdad? Y siempre están en el púlpito subidos. Yo a veces ni en el púlpito parece que hablo como pastor. Ahí disculpen, ¿verdad? Si ustedes quieren un pastor así. Pues no somos todos personas que pensamos igual. Yo respeto a las personas que siempre quieren estar en el púlpito, que siempre están hablando a nivel así que, hermano, contento con su trabajo, le dice Manuel. Y pues yo le hubiera dicho, oye, te aventaste, lo hiciste bien, ¿verdad? Nada más. Pero bueno, hay personas que son así, yo respeto a ellos, pero yo creo que para ganar gente del mundo no puedes asustarlos con el cristianés, tienes que hablar normal, tienes que ser persona que en lugar de decir que eres cristiano, que te pregunten, oye, ¿por qué eres diferente? Y entonces yo no tengo nada en contra de, ahí es el momento de decir, es que yo tengo a Cristo. Pero que te pregunten, que salga de ellos, que no los atiborres con estar. Yo sé que no lo hacen ustedes, ¿verdad? Pero por si conocen a alguien así, tenemos que ser santos, tenemos que agradar a Dios, tenemos que luchar por hacerlo mucho más que los demás. Pero eso es una cosa personal mía, con mi carácter, con mi ser, con Dios. Pero no ser
parece como que si hablamos a fuerza, convencer a la gente de que yo soy cristiano, entonces yo estoy siendo hipócrita. Tampoco quiero ser mundano. No, tenemos que conservar un balance en estas cosas. Entonces, Daniel es otro caso que ya mencioné. Daniel no es profeta. Muchos lo califican como parte de los profetas. Y bueno, su libro es profético. Recibió muchas revelaciones. Pero Daniel era un estadista. Daniel trabajaba en la política. Daniel viajaba en asuntos políticos. Por eso cuando sucedió lo del horno de fuego en Daniel capítulo 4, él no estaba. Él andaba trabajando. Servía a Dios trabajando. Y cuando tú trabajas, cuando tú te enfocas, si eres estudiante, cuando tú estudias, tómalo como algún servicio que estás dando al Señor y a ti te va a ir bien. Vas a sacar buenas calificaciones, vas a tener buenos sueldos, los clientes te van a pagar bien porque tú vas a hacer tu trabajo bien, porque lo hiciste como para Dios y no como para ellos. Entonces, trabajando para reyes impíos, idólatras, Daniel fue como triunfó. Tú trabaja duro en tu trabajo, en tu negocio, tus tareas, hazlas bien, tu negocio. Si Daniel hubiera dicho, estos reyes son idólatras, son impíos, yo no les voy a hacer caso, voy a hacer lo que yo quiera, Daniel nunca hubiera servido a Dios en los momentos en que Dios te quiere usar. En tu vida cristiana, que la vas a vivir como normal, no en la nube, sino normal, trabajando, estudiando, durmiendo temprano, levantándote, siendo puntual, echándole ganas. En esa vida normal que llevas, Dios te va a usar. No es que tú estés buscando el momento, Dios lo va a poner. Si tú lo haces para Dios, Dios lo va a poner. No sé si está entendiendo claramente el punto, no quiero confundirlos. No estoy diciendo que seamos mundanos ni que seamos súper religiosos, sino que seamos normales, que seamos de este mundo. No somos de este mundo, pero que estamos en él y tenemos que vivir en él. Y tenemos que trabajar en él. Tenemos que educarnos. Tenemos que seguir el protocolo de cada lugar donde vamos. Y eso lo hizo Daniel. Y seguía el protocolo real en frente del palacio y ante el rey Nabucodonosor. Y pasó el tiempo y con Darío siguió. Pasaban los reyes y Daniel seguía. Porque Dios lo quería ahí. Pero Daniel era una persona que estaba sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, la vida de los héroes de la fe, es el punto número 2, la vida de los héroes de la fe era normal. Analizando la vida normal de los héroes de la fe, tenemos el caso de Daniel. ¿Qué dice Daniel? Ahí hay un cuadro cronológico de la vida de Daniel, que a lo mejor no alcanzas a ver, pero si después tienes chance, pues vas al YouTube y lo detienes y ahí lo vas a poder ver o le das un screenshot. Y te vas a dar cuenta que cuando tenía aproximadamente 17 años, Daniel fue llevado cautivo y no hubo nada que hubiera sido especial de Daniel más que él en su corazón, fíjate bien, no le dijo a todos, no, yo me voy a proponer no comer, no, en su corazón lo dijo con sus amigos, cuidémonos de no contaminarnos con la comida del rey. Y se propuso en su corazón y Dios lo honró delante del rey, llegando. Y él fue, de entre todos, una persona que estudió y se presentó delante del rey como alguien que valía la pena, que era diferente, que era mejor que los demás. De eso se trata ser cristiano, no de hablar, sino de demostrar. Y dice la Biblia, si hacemos un cuadro cronológico, en el capítulo 1 tenía unos 17 años. Fíjate bien, pasaron unos 2 o 3 años donde nada pasaba. A Daniel no se le aparecían monstruos y visiones y sotas, caballos y reyes. No. O sea, no andaba viendo cosas por todos lados. Daniel estaba estudiando. ¿Y sabes qué estudiaba? Estudiaba brujería. Estudiaba la lengua y la ciencia de los caldeos. ¿Qué es eso? Pura idolatría. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos escandalizado? No, yo no voy a la escuela de Harry Potter. No, hombre, o sea, es del diablo.
Pero Daniel se lo tenía que aprender y se lo aprendía. No lo creía, pero se lo aprendía. Así como debemos de enseñar a nuestros hijos a ir a la escuela, a sacar buenas calificaciones, pero a creer lo que Dios dice, no a creer lo que les dicen allá. Tenemos que aprender a vivir en el mundo sin ser del mundo. Y Daniel, después de 2 años, 3 años pasaron casi, nada pasó en su vida. Dormía, se levantaba, estudiaba, dormía, se levantaba, estudiaba, él oraba, pero él no pasó nada. 3 años no pasó nada hasta que Nabucodonosor tuvo un sueño y Dios lo levantó. ¿Sabes por qué lo levantó? ¿Sabes por qué consideraron a Daniel como alguien para escucharlo? Porque él tenía un testimonio correcto, porque él no andaba asustándose de los caldeos, porque él vivía en Cristo o en su Dios, en la creencia de la Biblia, pero no la andaba recitando, andaba cumpliendo lo que se le tenía que, lo que tenía que cumplir ahí con Nabucodonosor en Babilonia. Y en ese ambiente no se contaminó porque él se propuso. Y ahora estamos en una Babilonia eterna. Alrededor nuestro hay un montón de contaminaciones, pero tú puedes vivir como Daniel. No tienes que vivir en las nubes y decirle, ay, no me toques tú, cochino. Ya te oí el chiste rojo que dijiste, sácate. No te puedes juntar conmigo porque me contaminas. Yo vengo de blanco y no quiero que nadie me vaya a manchar, ¿verdad? Espiritualmente hablo. Entonces, tienes que ser persona normal. Fíjate, pasaron 33 años. Pasó lo del horno de fuego y pasó 33 años después de que Daniel, uno ve el libro de Daniel y dice, no, hombre, Daniel andaba delante del palacio y glorificaba a Dios y le pasaban un chorro de cosas. No, fíjate bien, 17 años lo reconocieron, 20 años el Señor lo usó para revelarle el sueño a Nabucodonosor. Después, cuando tenía unos 53 años, entonces interpretó lo de la estatua de Nabucodonosor. Dios le dio un sueño a Daniel. Hasta los 69 años tuvo una visión de unas bestias, que sí estaba tremendo y era pura profecía futura. Después tuvo una visión profética cuando tenía 71 años. O sea, le pasaron cosas, 5 o 6 cosas, en un periodo de más o menos 84 años, ¿no? ¿Cuántos quieren vivir todos los días con milagros y viendo la mano de Dios y viendo que el mar se abra y que el lago Travis se seque y que, no sé, o sea, vivimos a veces como que frustrados porque no sucede? ¿Sabes qué? La vida cristiana no es así. La vida para Dios no es que estés siempre como David y como Goliat, no, como Goliat no, como Goliat los enemigos, ¿verdad? O sea, así no es la vida cristiana. Tenemos que vivir la vida para Dios, una vida normal. José, por ejemplo, José seguramente, cuando José lo encontraron los hermanos en Egipto, pues ¿por qué crees que no lo reconocieron? Tenemos una foto de José ahí, ¿sí? A lo mejor traía rímel, a lo mejor estaba rapado, no sé si usaba esa cosa en la cabeza, o tal vez era el segundo de Faraón, a lo mejor estaba totalmente rapado con una trencita así que le salían, ¿si has visto a los egipcios en las películas? ¿Verdad? ¿Qué moda tan idólatra, tan mundana como José es? ¿Cómo es capaz que José ande así? Ahora, yo no quiero que la próxima semana me vengan todos cholos con tatuajes y todo así, ¿verdad? Porque pues usted no está en ese rollo. Pero a mí no me asusta que tengamos que de repente, tal vez usaba José una ropa egipcia, tan egipcia que sus hermanos mismos no lo reconocieron. Si lees la historia, él no se veía como israelita. Él era el segundo de Faraón. Los hermanos nunca pensaron, ni siquiera se veía como judío, menos que fuera el familiar de él. No nos debemos de hacer al mundo, pero tampoco voy a llegar, por ejemplo, a MCI, ¿dónde te diré? MCI Tumbuctú, ¿verdad? Allá. Y poniéndole saco a todas las hermanas y faldas. Pues ellos se visten así, ¿verdad? Ahora que tú me vengas así vestida como Tumbuctú, así te vas a ver rara aquí en Austin, ¿verdad?
Me imagino, ¿verdad? Que allá hace mucho calor y por eso andan vestidos así. Pero no puedes cambiarle el mundo. Tienes que... la moral y las costumbres son relativas. O sea, depende de donde andes, ¿no? Ya imagino las hermanas bañándose en la playa con su traje de baño desde el cuello hasta los tobillos. Te vas a ahogar, te vas a hundir, no vas a poder nadar, a menos que estés en lo bajito, ¿verdad? Pero entonces tenemos que no ser fanáticos. Había un pastor que no podía llevar a su esposa a la playa porque la esposa indecente quería ponerse un traje de baño. Y yo le digo, ay pastor, ¿de veras estás bien X? Pues ¿qué hacen cuando están en el cuarto ustedes dos solos? Yo me imagino que tienen una sábana así para que cada quien no se vea al otro y no se encargan los niños por Amazon, no sé qué harán. Pero bueno, tenemos que ser centrados, somos personas, tenemos que vivir, tenemos que no ser exagerados. No creo en ser fanático. Si alguien cree en eso, pues yo lo respeto, ¿verdad? Pero todos ellos, los héroes de la fe, vivían vidas normales, vivían vidas seculares, trabajaban en el trabajo que les daban, en sociedades idólatras y mundanas, pero eso no quiere decir que traicionaban y negaban la fe. Fíjate, una de las cosas que el Señor hizo con Moisés fue algo así también. O sea, si tú te pones a ver cada vida de los héroes de la fe, son vidas que pasan años y años y no hay nada, no registran nada. Jesucristo nació, a los 12 años fue a la iglesia y nos dijeron algo de lo que pasó ahí, pero ya pasaron hasta los 33 años hasta los 30 años fue cuando empezó un ministerio tremendo de Jesús, pero ese es Jesús, ¿no? Y aún Jesús tuvo que esperar el Kyrios de Dios, dentro del Cronos de Dios. El Cronos es el tiempo que vivimos y tenemos que vivirlo. Y tenemos que estar siempre templados, o sea, constantes, expectantes de lo que Dios quiere hacer, buscándole, llamándole, pero no tenemos que ser exagerados en buscando siempre que suceda algo. Te vas a frustrar. O si estás buscando que suceda, te vas a aburrir porque no va a suceder. Dios no es así. Moisés tuvo el milagro. Pregúntale a un judío, ¿cuál es el milagro más grande que Dios hizo en la tierra? Y el judío inmediatamente te va a decir, cuando hubo la independencia de nosotros, de nuestro pueblo, salimos de Egipto, Dios abrió un mar completo para que su pueblo pasara por ese mar y después el ejército que los perseguía iba a ser totalmente ahogado en ese mar. Pero ¿cuándo pasó eso? Pues Moisés fue el que lo hizo. Moisés fue el que Dios utilizó para eso. Y si revisamos la vida de Moisés, el gran libertador, él estaba todos los días practicando cómo abrir el mar. Desde que nació en un río y le pegaba así con el biberón al río para que se abriera. ¿Verdad que sí? No, claro que no. O sea, era una vida normal. Claro que Dios tenía un plan con Moisés. Tenemos un cuadro ahí que dice Moisés, el gran libertador. Los primeros 40 años de su vida, él estuvo en Egipto estudiando como José aprendió, como Daniel aprendió, y como tú y yo tenemos que aprender a vivir en este mundo, a estudiar en este mundo, a trabajar en este mundo, a echarle ganas y a ser los mejores. Y Moisés estudió 40 años de vida y Moisés llegó a ser alguien. Era de la familia de Faraón, aunque era adoptado de la hija de Faraón, pero ahí estaba. Pero Dios quiso enseñarle más cosas. A veces cuando Dios te lleva a frustrarte en algo, es porque Dios te está enseñando. No te desanimes, sigue ahí. Me decía una hermana, yo estaba muy triste, hermano, me afectaba mucho porque yo llegaba a la iglesia y este hermano no me saludaba. Y yo sufría mucho. ¿Y qué pasó, hermana? ¿Ya no sufre? No, ya no, gracias a Dios. Ya la saluda el hermano y dice, no, ya no me duele. O sea, no cambió nada. La que cambió fui yo. Y eso es así. Tenemos que ser así. Es que yo no puedo porque no puedo estudiar en la clase del hermano tal porque no aprendo nada. Mejor ya no voy. No, sígale. Siga leyendo. Siga echándole ganas. Un día el Espíritu Santo le va a recordar lo que ahí aprendió
para que Dios la va a usar en otras cosas. Entonces nunca te desanimes. No tiene que pasar todos los días milagros. 40 años Moisés fue una vida terrible, una vida preciosa, una vida elegante, y después mató a un egipcio, y después fue una vida terrible, una vida solo, una vida en el desierto. 40 años viviendo en el desierto. Las cosas más interesantes que le pasaban a Moisés es cuando una ovejita tenía cuates, porque no es, o sea, ya es una fiesta. No pasaba nada. Estaba en el desierto y después de esos 40 años llegó a ser alguien, 40 años llegó a ser nadie, y en los 40 años finales de su vida fue cuando Dios lo llevó a entender que Dios es todo. ¿Por qué hay que vivir la vida que tengas que vivir? Le tomó 80 años de aprendizaje. Después de 80 años no había pasado nada interesante en la vida de Moisés hasta que cumplió 80 años. ¿Cuántos años tienes? Y ya quieres abrir mares y, no sé, yo quiero orar para que, voy a hacer nomás voy a llevar un pan y un pez a las FC. Y ahí cuando oremos yo quiero que Dios vea, que vean que Dios... No, hombre, compra bastante para todos, inviten al pastor el día que haya bastante. Bueno, en las FC no, ¿verdad? No es para cenar. Pero bueno, a lo que voy es que tu vida tiene que ser la vida de cualquier otro, echarle ganas. Le tomó 80 años a Moisés para aprender una cosa que se llama el Kyrios, el momento de la oportunidad donde Dios te usa para hacer algo. Va a haber Kyrios en tu vida, no te los pierdas, porque el Cronos es el momento que vivo tras otro, es el tiempo de la vida. A lo mejor te vas a aburrir si lo buscas, pero si tú buscas a Dios, entonces el punto número 3 se llama la hora de actuar, es Kyrios y no Cronos. No te desesperes queriendo actuar siempre. Tampoco te distraigas porque un momento que venga va a ser la oportunidad. El Kyrios quiere decir la oportunidad de Dios. Cuando Eclesiastés dice hay tiempo para vivir, de nacer, de morir, de alegrarse, de entristecerse, no está hablando del tiempo como cronos, sino que está hablando como el tiempo como oportunidad. Quiere decir, hay una oportunidad de Dios para que tú hagas cada cosa. Y eso se llama el Kyrios de Dios, el momento especial. Hay personas que viven en la nube y yo respeto eso si quieren hacerlo así, pero eso no va a resultar en nada bueno. Vivir en la nube no es como vivir dándome golpes de pecho. Nadie quiere. Los religiosos mataron a Jesús. No se diferencian de los mundanos en nada. Y es triste porque pues, viven criticando, porque todo lo quieren hacer de afuera hacia adentro. Debemos de actuar como se debe, según en el lugar donde estemos, para esperar el Kyrios de Dios, donde tendremos, en ese momento, es el momento de invocar a Dios. En el momento que te digan, oye, tú eres diferente, yo he visto que hablas diferente, no dices maldiciones, no te metes en chismes, estás en tu trabajo echándole ganas, cuando alguien necesita tú le explicas, ¿qué tienes? O sea, ¿por qué eres tan diferente? Entonces ya le dices, es que Cristo está en mi corazón, ¿verdad? ¿Por qué eres tan bonita? Pregúntale a tu niño o a tu niña, ¿por qué Cristo está en mi corazón? Te dicen. Parece que ya entrenaron a todos para decir lo mismo. Pero así es. Tenemos que vivir como Moisés, como Elías, como Daniel, no por los milagros que hacían, sino porque ellos esperaban en Dios. Todos eran normales. Cuando Moisés ya tenía experiencia entonces en lo que Dios le había enseñado, es cuando los egipcios los persiguieron porque él había salido de Egipto con todas las proezas que Dios hizo. Y dice la Biblia en Éxodo 14 que los egipcios persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas. Y dice que alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar. Ellos ya habían salido de Egipto. Dios les había dicho por dónde los llevó hacia una como especie de península, ¿verdad? Y había mar para todos lados y el ejército los dijo, aquí los encerramos y aquí vamos a acabar con ellos. Y entonces dice la Biblia que mientras el faraón se acercaba, en el versículo 10, mientras el faraón se acercaba a los israelitas, levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban.
Entonces clamaron al Señor. Entonces le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste a morir aquí en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Y bueno, yo no sé que Moisés trajera de las orejas a nadie, ¿verdad? Pero así son, ¿no? Y el versículo 12 dice: no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto. Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Qué ganas de quedarse ahí bajo el yugo del diablo. Pero bueno, así son. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: ese es el momento de Dios. Y entonces Moisés les dice: no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Y así fue como Israel escapó del Mar Rojo. Luego el Señor le dijo a Moisés, porque Moisés se puso a clamar a Dios, a orar al Señor, y le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué le pregunta eso al Señor? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Porque hay momentos en que ya ellos acababan de salir de 10 plagas, acababan de ver la mano poderosa de Dios. Moisés acababa de recibir todas las instrucciones en aquella zarza ardiente y no tenía por qué clamar. Qué bueno que clamó y Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Porque le dijo otra vez lo que tiene que hacer, pero no es hora de clamar. Dice el 16: toma tu vara, toma tu autoridad. Extiende tu mano sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Esto es lo que tenemos que buscar. Pero después de 80 años de no hacer nada, después de 80 años de estar conscientes, después de 80 años de ser normales, pero amando a Dios, sin desanimarse. ¿Por qué? Porque número 4 y último, la escuela de Dios no es religiosa. La escuela de Dios no es vivir milagro tras milagro. 80 años tuvo que pasar y se soltaron los milagros. Un día Dios te va a usar, pero todos los días tienes que esperar en Él. No te desanimes. ¿Dónde usó? ¿Por qué Moisés tenía que usar la vara? ¿Por qué se le dijo: no clames, usa la vara? ¿Dónde encontró Moisés esa vara? Se la encontró tirada en el campo, seguramente. O sea, no es como que andaba ahí en el Walmart una sección para pastores donde varas de ovejas, callados, con doble vuelta. Y no. Es una vara que se encontró tirada en el monte. Seguramente la alisó, la preparó, ¿verdad? Pero es una vara que Moisés traía. Y la vara le sirvió, no sé si los 40 años o cambiaba de vara, pero la vara que tenía ahí ya sabía usarla Moisés. ¿Y sabes para qué es la vara? Para guiar ovejas, para quitar algún lobo del camino, para espantar enemigos. El ser cristiano lo aprendemos en la vida normal, en la vida cotidiana. Tú ni cuenta te das, es como el wax on, el wax off de Mr. Miyagi. ¿Te acuerdas? Él no sabía que estaba aprendiendo karate, pero sabía. Es película. Pero esta es la verdad. En el trabajo de Moisés, en la entrega de Moisés, en el hacerlo bien, pues ni son mis ovejas, son del suegro. Las ovejas eran del suegro de Moisés, ¿sabías? 40 años después de ser de la crema innata de la sociedad egipcia, huyó para ser nadie, para cuidar las ovejas del suegro. Se casó con la hija del suegro, obviamente, si no, no fuera suegro. Pero de lo que recordaba, de lo que estudió en Egipto, cuando era buen estudiante de las cosas del mundo de Egipto, y de lo que aprendió en el pastoreo, otros 40 años en Egipto y 40 años, de todo lo que aprendió al trabajar duro, al estudiar duro, de todo eso, Dios lo usó para que él fuera el legislador. Imagínate que Moisés, así de la nada, así como queremos a veces nosotros que Dios nos use, que a Moisés le caigan 2 tablets, ¿verdad? Fueron 2 tablets de 5 mandamientos cada una más o menos. Le cayó la constitución del pueblo de Israel, donde estaba la legislación
que Dios quería para organizar el pueblo, para que legislara, para que tuviera jueces y para que tuviera un gobierno, ¿no? Ahí están los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ahorita hay un juez que ya quiere renunciar y van a poner otro y traen un rollo tremendo. ¿Por qué? Porque es el balance, check and balance. You know what I'm talking about. Los que aquí sí saben, es el balance de poderes. ¿Qué sabía Moisés de eso si hubiera sido siempre pastor? O si hubiera sido siempre legislador, ¿cómo iba a guiar al pueblo con amor, con mansedumbre? Moisés dice que era el hombre más manso de la tierra, dice el Señor. Pero cuando ya estaba preparado, cuando salió de Egipto, era una bala. Mató un cuate defendiendo a sus amigos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios te va a preparar, que Dios te va a usar, pero que tú tienes que ser fiel. Buen estudiante joven, buen trabajador, o buen estudiante y trabajador para otros. Dios no quiere ninis. ¿Sabes qué es un nini, verdad? Y tú que eres nini, ni trabajo ni estudio. Pero para el Xbox, ¿qué tal? Ya no se usa. ¿Ahora cuál traen? El PS, quién sabe qué. El PS 82. En el pastoreo, en el mundo, Dios te va a preparar. No quieras siempre estar orando y sabiendo más de Dios y recitándola, atiborrando de versículos bíblicos a los del mundo. Te van a odiar. El día que vengan a la iglesia van a decir: no, otra vez no. Y yo les voy a decir: espérate, yo no soy como el que te invitó. Quédate. Pero antes, cuando iba a empezar la cosa, después de 80 años que el Señor preparó, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, de repente un día Moisés vio una zarza ardiendo. De repente un día Moisés vio algo diferente. Si no hubiera sido fiel, si no hubiera sido esa persona que está esperando y que está trabajando y que sigue recordando que Dios lo libró de la muerte para algo, Moisés tal vez no hubiera hecho caso a eso. Pero fue Moisés a ver qué estaba pasando y el Señor le dijo: este es tu momento, Moisés, quítate los zapatos porque esto es santo. Y Moisés, tú tienes que irme a servir, tú vas a ir, le vas a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo. ¿Y sabes qué le dijo Moisés? Dijo: yo no puedo, manda a alguien más. Yo no puedo, yo ni sé hablar. Entonces, versículo 1 del capítulo 4, entonces el Señor le respondió diciendo: he aquí ellos no me van a creer, dice Moisés. No me van a creer, van a decir que soy un fanático. Ya una vez dije: vamos a libertarlos, y maté a un Egipto y no me creyeron. Ellos mismos dijeron: te vamos a acusar a los que yo quería liberar. Y tuve que huir hace 40 años. No te acuerdas, Señor, tú de eso, porque fue hace mucho. El Señor le dice Moisés: ellos no van a creer que tú te me apareciste y que yo vengo de parte tuya. Porque esa es la hora, era el Kyrios de Dios para Moisés. 80 años de silencio y ahora sí habla el Señor. Y le dice: dile a Faraón que suelte a mi pueblo. Moisés dice: van a creer que soy un fanático loco. Pues si tú nunca has actuado así, Moisés, ahora yo te voy a usar. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una pregunta. ¿Tú crees que Dios no sabía qué tenía en la mano Moisés? Dios sabía que tenía una vara. El que no sabía para qué era Moisés. Y entonces Moisés respondió: una vara. Y él le dijo: échala en la tierra. La echó en la tierra. Se hizo una culebra. Moisés empezó a entender cosas, huía de ella. Entonces le dice a Moisés: extiende tu mano, tómala por la cola, y se volvió otra vez vara. Y le dice en el 5: por esto te van a creer que Dios se te apareció. Por esa vara que traes ahí te van a creer. Al final solo necesitas ser fiel, y donde estés y con lo que tengas, el Señor te va a usar. Comparte, predica del Señor, pero qué bueno que lo puedas hacer más con los hechos, no con tus labios, no diciendo, sino haciendo.
Sé un buen trabajador. No digas Dios me va a mantener, allá Él que se encargue. No, papá. A la Biblia dice el que no trabaja, que no coma. Así es de que cuida mucho tu trabajo. Sé el mejor. Si puedes, pon tu negocio. Pero no te quedes dormido. Levántate temprano y empieza a buscarle. Échale ganas. Dios te va a proveer, Dios te va a levantar. Y Dios te va a usar. En el momento que Dios quiere, con eso que tienes. Esto no es espiritual. ¿Por qué tengo que trabajar? Pues porque ahí está lo que Dios va a usar. Esa vara que le servía a Moisés para ser pastor, después le sirvió para libertar al pueblo. Dios la usó, no era la vara. ¿Por qué Dios no quiere tus capacidades para que te apoyes en ellas? Dios quiere que te apoyes en Él para usar tus capacidades. Y todo lo que estudias, joven, no te desanimes, porque no creas que eso nunca te va a servir. Todo lo que te pasa en el trabajo, todas las experiencias que estás teniendo, se van a capitalizar un día. Quiere decir, van a servir en la obra de Dios y Dios te va a usar con ello. Si no eres llamado a ser pastor, no tienes que estar siempre aquí predicando. No, tú vive la vida, ten éxito y Dios te va a usar ahí. Busca a Dios. ¿Qué tienes en la mano? ¿Una vara? ¿Cuánto cuesta? ¿Vara? Ni siquiera estaban tiradas. A veces pensamos que no tenemos nada, que no estamos haciendo nada para Dios, pero Dios va a usar eso si lo haces bien, si te esfuerzas, si eres constante. ¿Qué tienes en tu mano ahora? ¿Por qué no nos ponemos de pie y pensamos lo que tenemos en nuestra mano? No estoy hablando de tu diploma de escuela dominical. Qué bueno que lo tienes y qué bueno que si no lo tienes lo busques para el próximo ciclo. Pero ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? ¿Qué haces? Sé el mejor en lo que hagas. Esa pregunta, ¿qué tienes ahí? Que Moisés tenía una vara ahí. Al final, ¿sabes en qué se convirtió? ¿Por qué clamas a mí? Un hombre de éxito, un hombre que ha visto la mano de Dios, un hombre que se ha dejado usar, sabe que tiene para qué es la vara, para qué es lo que tengo, para qué es lo que sé. Y Dios nos va a usar, pero nosotros tenemos que siempre hacerlo todo para Él. Que en el nombre de Jesús aprendamos a vivir siempre para Él en nuestra vida cotidiana. De eso se trata la vida cristiana, no de grandes revelaciones, milagros. Padre, en el nombre de Jesús, dile: Señor, úsame. Lo que yo tengo, Señor, lo que yo hago, Señor, lo quiero hacer para ti. Sé que tú lo vas a usar un día para tu gloria y tu honra. Sé que tú quieres que sea espiritual, pero no espiritualoide. Ayúdame a no exagerar las cosas en mi vida espiritual, ni ser mundano, pero tampoco religioso. Te pido, Señor, cosas que tú tienes que hacer, porque yo ya hice lo que me toca a mí. No te puedo pedir el don de la puntualidad. Tengo que levantarme yo temprano y ser puntual. No te voy a pedir el don de trabajar. Yo tengo que trabajar, porque si no, no voy a comer. Esto es lo que dice tu palabra. No te puedo pedir el regalo del amor, porque yo tengo que decidir amar. Ayúdame, Señor, a no clamar por cosas que yo tengo que hacer. Hacer lo que tengo que hacer diariamente, para un día, Señor, pronto ver tu mano en mi vida y empezar a ver milagros, empezar a ver cómo usas lo que yo hago para tu gloria. Un trabajo que tal vez considero que no tiene nada de cristiano, o un estudio que no es la Biblia, pero todo, Señor, hacerlo para ti, para que tú lo uses para tu servicio y que sirva, Señor, con eso para guiar ovejas. Un día eran seculares, un día eran del mundo, pero ahora guiar a tus ovejas, ahora ser ejemplo de la Grey, ejemplo de mis hermanos, ejemplo de los que no te conocen, guiar a mi familia, Señor, y a mucho pueblo a la victoria en ti, Señor. Solamente te ofrezco, Señor, cada momento de mi vida, cada momento del Cronos, y en el Kyrios, Señor, tú me usarás para tu gloria, Señor. Ayúdanos a predicar con hechos y no con versículos memorizados, Señor, sin poder ni unción, que matan más de lo que vivifican. Ayúdanos a balancear nuestra vida, Señor, y a clamar a ti cuando realmente tengamos que clamar a ti, pero
a usar nuestra vara, a usar nuestras cosas, a trabajar y a estudiar y a vivir, Señor, para ti y a ser santos, Señor, a apartarnos para ti, Señor, y a vivir la vida que tú quieres que seamos como ejemplos para mucho. Que nuestras palabras no sean pesadas, Señor, sino sean sazonadas con sal, para que otros puedan recibirlas. Ayúdanos a tener la sabiduría para hablar de ti. Bendice, Señor, a esta congregación. Bendice a cada uno de ellos, sus trabajos, sus estudios, sus metas, su salud, Señor, sus relaciones. Bendice a los que nos están viendo también en la transmisión, Señor. Ahí donde estás, Señor, que puedas hablarles, que podamos vivir vidas preciosas, felices, guiadas por ti, Señor, en el mundo, pero sin ser del mundo, amando las personas del mundo sin amar la maldad de ellas. Y que tú nos uses así para traer mucha gente hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, a tu casa. Donde quiera que se encuentre, Señor, bendice a nuestro pastor, a cada apóstol, a cada pastor, a cada anciano, a cada iglesia, Señor, a cada persona. Donde quiera que se encuentren, Señor, de las que te aman, y úsalos para tu gloria, úsanos para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Señor Jesús,